Líder TV presenta Cuadro Rojo con David Orantes. Bienvenidos a la televisión online más activa de Tamaulipas. Estamos como todos los viernes en Cuadro Rojo aquí en Líder TV. Quiero agradecer a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, al igual que nos están sintonizando en 10 TV Río en Matamoros. Muchas gracias por estar con nosotros. Acuérdese, puede estar en contacto con nosotros a través de la línea líder 867-711-2222, al igual que por nuestra cuenta de Twitter, @líder_TV, y en nuestra página de Facebook, Líder TV, ahí nos hace un like. El día de hoy era una cita impostergable que teníamos, pero a través de las redes sociales, que nos hicieron varios comentarios de hacer una invitación. Hemos querido invitar a Enrique Álvarez del Castillo y Rojas como un ciudadano más de Nuevo Laredo. ¿Cómo estás, Enrique? David, agradeciendo el espacio y la oportunidad de compartir algunas ideas en este encuentro con la juventud principalmente, y con muchas personas que están atentas del Face y de muchas redes sociales. Yo quisiera hacer una aclaración a la gente que nos está viendo a través de nuestras páginas de internet, de nuestro programa, además de quien nos va a estar leyendo en nuestro suplemento político Cuadro Rojo, que Enrique Álvarez de Castillo en esta ocasión lo hemos invitado y lo hemos atraído como un ciudadano muy preocupado del quehacer de las políticas públicas, y que en dadas varias actividades que él tiene ha estado participando. Si dijéramos que tuviera una cachucha, pudiera ser la de Fundación Colosio, de la Universidad Tecnológica, del gobierno municipal, pero más allá de eso es su experiencia en el quehacer desde el punto de vista ciudadano, en la incidencia de la participación ciudadana. En ese sentido, Enrique, ¿tú cómo ves la participación ciudadana en México, y particularmente en el norte de Tamaulipas? Mira, David, hay grandes áreas de oportunidad en este sentido, y creo que los números no mienten. Como contador público, a veces los números son muy fríos, y en ese sentido hemos visto procesos electorales en tiempos recientes en los cuales han sido muy preocupantes los porcentajes de participación en las decisiones. Más sin embargo, creo que en estos tiempos que estamos viviendo, nuevos tiempos en donde la comunicación es cada vez más intensa y más proactiva, y sobre todo que con la herramienta como esta que es el internet, y sobre todo con las redes sociales, nos permiten conocer de viva voz y en tiempo real lo que la gente está opinando y pensando. Creemos, y con la experiencia que hemos tenido de participar en varios espacios, creemos que debemos despertar, sobre todo en los jóvenes, en las nuevas generaciones, ese entusiasmo, esa preocupación, pero esa ocupación sobre todo por aportar. El buscar transitar de la protesta a la propuesta creo que es un elemento fundamental, y en que espacios como este, como Líder Informativo, están siendo protagonistas y sobre todo facilitadores en ese proceso. Pero creo que es fundamental el despertar el interés, no solamente por protestar, por opinar, sino también por proponer, que es donde hay grandes áreas de oportunidad. En ese sentido, ¿tú crees que hay una participación ciudadana preparada para empezar a generar propuestas sin que sean ligadas o manchadas con alguna vertiente política que les desvirtúe su movimiento? Mira, creo que hay un interés permanente de participar, pero creo que también hay una necesidad de que esa opinión esté más fundamentada, en donde tengamos más elementos para opinar. A veces la rumorología y los comentarios del compadre y la comadre y el café y las pláticas nos hacen construir algunas percepciones que no son del todo ciertas. Pero lo que sí es importante es seguir participando, seguir fomentando esta necesidad de opinar, pero sobre todo el construir condiciones para que la opinión sea más fundamentada y que pueda trascender hacia una propuesta, que es en donde nos quedamos. En Nuevo Laredo, en Tamaulipas, la gente está más informada, pero por otra parte hay una polarización de la opinión.
porque si bien es cierto, herramientas como el Internet, como las redes sociales, están muy focalizadas en ciertos segmentos electorales, también hay un grupo muy importante de la población en el cual no tiene este tipo de accesos y está más limitado. Entonces hay un gran reto para los institutos políticos, hay un gran reto para los gobiernos en crear esquemas reales de participación, y creo que en eso se está trabajando y se está avanzando. ¿Tú crees que los partidos en lo general entienden bien el tema de la participación ciudadana? Porque veo que hay un partido político en lo particular que recientemente acaba de sacar una línea, una vertiente de la participación ciudadana, y que la enfocan a leer libros y eventos sociales y fiestas de fin de año, y no realmente a promover la participación ciudadana. ¿Lo entienden? ¿Tú crees que le están entendiendo al ciudadano cómo debe de participar? Mira, yo creo que sí existe la preocupación por parte de los institutos políticos en crear esos espacios, pero creo que por otro lado hay el desinterés, sobre todo de los jóvenes, de participar dentro de los institutos políticos. Tuvimos la experiencia de estar al frente de la Fundación Colosio Nuevo Laredo durante 4 años, y fue una experiencia muy enriquecedora, pero sobre todo en donde buscamos eso, el crear espacios de participación. Y en repetidas ocasiones hicimos algunos foros con jóvenes. Recuerdo recientemente el último foro que organizamos, en donde los jóvenes mostraban sus interés sobre temas muy particulares, pero no sobre participar en política. Los jóvenes los encontramos preocupados de que existan condiciones para su primer empleo, para la pertinencia de sus programas de estudio con lo que realmente se enfrentan al salir de la preparatoria o la universidad en el mercado laboral, de crear espacios sobre cultura, sobre arte, sobre deporte, pero preocupantemente, y lo hacíamos un análisis en una mesa de trabajo, no sobre participar en política. Y en México vivimos en un sistema de partidos políticos, nos guste o no, son las herramientas que el Estado mexicano ha creado para canalizar la participación y las opiniones. Y encontramos hoy en día pues que hay 3 partidos políticos que pues conjugan la mayor parte de los electores, donde tienen cada uno de ellos espacios para los jóvenes, espacios para la participación, pero no hay la eficiencia que uno quisiera tener por una separación muy marcada de los jóvenes. ¿Ha faltado creatividad para atraer a la juventud a los temas políticos? Creo que ha faltado crear mayores espacios, y ha faltado crear confianza. Y estoy hablando de todos los institutos políticos que existen registrados en nuestro país. La confianza es el principal capital que cualquier instituto político pueda tener, y en ese sentido se tiene que trabajar. ¿No será un problema cultural? Yo te lo pregunto porque tú y yo venimos de una generación que tuvimos que romper las oportunidades con patadas y para poder ingresar. Hoy las condiciones ya están dadas, y de pronto vemos hasta políticas o políticos que ya teniendo una oportunidad siendo joven, dejan hasta una regiduría porque tienen que buscar otros horizontes. En ese sentido yo veo una apatía de esta juventud, pero es la misma juventud que nosotros cuando éramos jóvenes. Veo que también todavía, David. Veo que también había una apatía. ¿Qué está pasando en la juventud mexicana que no realmente termina de cuajar? Ni la de nuestra juventud, ni la de ahora. Mira, ahorita vemos, por ejemplo, que más del 50-51% del padrón electoral o de la lista nominal, por ejemplo, en Nuevo Laredo, está en un rango de edad entre los 18 y los 39 años de edad. O sea, ahí tenemos la mayor parte de los votantes, y que hoy en día, a diferencia de cuando nosotros estábamos incursionando en la política o en espacios o buscando espacios, creo que la parte de las condiciones económicas es un factor diferente. Es un factor donde ahorita los jóvenes están más preocupados simplemente por cómo hacerle para continuar con sus estudios de preparatoria y universidad, que inclusive el participar en cuestiones políticas o en cuestiones partidistas, pero es necesario, es fundamental que se pueda
buscar mayor dinamismo en esa participación ciudadana. Voy a regresar contigo con otro tema muy circunscrito también a la participación ciudadana, no sin antes recordarles a toda la gente que nos está viendo a través de nuestras redes sociales, que nos puede seguir visitando a través de www.liderinformativo.com, al igual que por Twitter, @líder_TV, en Facebook, Líder TV, ahí nos pone un like, y nos está viendo en Matamoros a través de 10 TV Ríos. Muchas gracias por acompañarnos, y en lo particular a la gente de Matamoros, yo quisiera comentarles que nuestro invitado del día de hoy, Enrique Álvarez del Castillo, tiene entre sus tantos partes del currículum algo muy destacado que no quisiera dejar la oportunidad de preguntar. Tú fuiste parte principal de crear el primer comité de transparencia municipal. Estamos hablando ya de algunos años atrás, cuando todavía ni siquiera había ley federal de ley de transparencia. Y el primer municipio que tiene un reglamento de transparencia municipal es el de Nuevo Laredo en toda la República Mexicana, más de 1,400 municipios. El primero fue Nuevo Laredo, tú fuiste parte fundamental de ello, y después viene la ley estatal y la ley federal. Yo quisiera preguntarte a todo lo pasado. En ese entonces era porque nadie sabía para qué servía la transparencia. ¿Realmente había en ese entonces una población ciudadana, un ciudadano comprometido para que quisiera ir a preguntar y estar preocupado en los temas políticos, o eran unos cuantos que siguen siendo unos cuantos? No, vaya, ese tema viene desde pues un par de lustros en el cual la participación va en ese sentido, una participación más informada, y en aquel entonces pues tuvo que ver mucho la voluntad política, pero continúa esa necesidad de estar informados, que después ya en Tamaulipas se origina ya una ley de información pública y de acceso a información, y ya cada vez hay más instrumentos de difusión, ya no solamente por voluntad política, sino por obligación, y sobre todo también en el aspecto de que hay información de oficio, que las autoridades de diferentes entidades gubernamentales están obligados a cumplir con ella. ¿Quién es el que a nivel general, y podría dejarlo así a nivel nacional, quién es el que más hace uso de ese acceso a la información? ¿El ciudadano común, o aquel que trae alguna prebenda política, o algún informador que quiera saber cuánto costaron las toallas del presidente de la República? Fíjate que yo considero, y lo hemos platicado con investigadores del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, creo que más que nada la utilización de la información se está dando en tiempo de investigación y en un sentido periodístico también. Pero no tanto ciudadano. No, era donde yo ahorita comentaba de que es muy importante el que se pueda fomentar la opinión ciudadana esté mayormente documentada. Hay veces que opinamos sin saber, y el opinar sin saber pues nos lleva a crear simplemente opiniones de escritorio o de café. La parte importante es que nos detengamos un poco a usar herramientas como el internet, investigar, documentar, y en base a eso transitar, como yo lo decía hace un momento, de la protesta a la propuesta. En ese sentido, yo quisiera preguntarte de manera un poco general, tú que tienes contacto con la comunidad universitaria de Nuevo Laredo, ¿no será que los mexicanos exageramos mucho las cosas? Y lo pregunto por lo siguiente: se hace un escándalo, casi quieren hasta quemar al presidente de la República por el costo de unas toallas. Desgraciadamente era lo único que había en el debate nacional, debate político, a ese nivel estaba en ese entonces, pero nunca hemos sabido cuánto cuestan las toallas de la Casa Blanca. En Estados Unidos no hay una transparencia como tal, y tampoco se preocupan por tenerla. Recientemente vimos el escándalo mediático que se da con 3 exgobernadores, uno en lo particular. Dicen que un caso en San Antonio, Texas, por unos documentos filtrados, cuando es un documento público que está en el condado de Bexar y que cualquiera puede tener acceso, pero acá ya lo vemos como casi como una labor titánica de haber conseguido ese documento. ¿No exageramos mucho en ese tema de que debe de ser más transparente, que si en Estados Unidos no lo hay y nadie lo está replicando?
bueno, hay un esquema, un modelo diferente de gobierno en Estados Unidos y hay una confianza importante sobre las instituciones que procuran la justicia en Estados Unidos y en todos los ámbitos. Entonces, la confianza es un factor importante y la confianza que nos va a llevar inclusive a cambiar paradigmas dentro de los jóvenes es finalmente el que estén más documentados y más informados y sobre todo que se participe. Escuchamos y vemos en ocasiones espacios de participación ciudadana, se crean foros, se crean algunos mecanismos y a veces no son lo suficientemente utilizados. Entonces creo que en ese sentido tenemos que ser más proactivos y más profesionales al momento de buscar la participación ciudadana. Y ahorita yo comentaba, la parte de los partidos políticos, el Estado mexicano es el instrumento que lo tiene y tenemos que utilizarlo, aun cuando existan a través de los últimos años pues algunas tendencias o algunas voces que reclaman espacios para la participación de candidaturas ciudadanas, pero bueno, en ese sentido se tendrá que avanzar. ¿Qué ha pasado con ese tema de las candidaturas ciudadanas desde tu enfoque? No en el tema legal, sino qué es lo que ha pasado según tú. ¿Por qué no han dado curso a las candidaturas ciudadanas? Creo que han sido propuestas muy particulares de algunos personajes de la política mexicana principalmente, donde más se ha dado esa parte de demandar espacios y sobre todo el sistema político mexicano establece el sistema de partidos para que existan los consensos y exista la democratización de las ideas. Es decir, lo que entendemos que en la legislación está establecido que finalmente debe haber una plataforma electoral, debe haber una ideología política y no particular. Yo quisiera adelantar un poquito las preguntas, normalmente lo hago el último, pero son muchas las preguntas que nos están haciendo cuando anuncié que venías con nosotros al estudio. Dice al contador Enrique que nos diga, Vicky Faraide, que nos diga si la AC o CC, más bien si tiene conocimiento de alguna en donde puedan acudir los jóvenes que cuentan posibilidades de estudiar una carrera y por supuesto que no tienen una beca ni pertenecen a un grupo político o una clase económica y que nos dé su valiosa opinión al respecto. Hay diversos esquemas, inclusive tanto el gobierno municipal, el gobierno estatal, el gobierno federal tienen esquemas de becas tanto para lo que es la media superior, preparatoria, y lo que es universidades. Y aquí en Nuevo Laredo a mí me toca participar y ha sido muy, muy satisfactorio el participar en el patronato de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo que preside don Héctor Bolaños Calzado. Y en este sentido hemos hecho un esfuerzo importante para crear condiciones y sobre todo crear apoyos económicos para que los muchachos puedan continuar sus estudios. Pero de igual forma los clubes rotarios han estado estableciendo a través de años programas de becas, pero creo que lo más interesante y ahorita hay una oportunidad por las políticas públicas tanto del gobierno federal, del gobierno municipal, del gobierno estatal. No menos el gobierno municipal acaba de implementar el año pasado y lo refuerza este año un programa de más de 13,000 apoyos para becas. El gobierno federal acaba también de anunciar un aumento importante en los programas de becas. Lo que más que la cuestión de becas es importante cuidar, y es una deficiencia del sistema educativo mexicano, el gran nivel de deserción que existe de la preparatoria hacia la universidad. Bueno, que también ciertamente de pronto piensan que consagrarlo en la Constitución o por una ley ya se va a conseguir de facto. Es ahora obligatorio otro nuevo nivel educativo, pero no hay la infraestructura educativa para esa obligatoriedad, ni tampoco las condiciones, como las estás diciendo, económicas, para que los jóvenes vayan o se queden cautivos siguiendo los estudios. Por ello es importante la participación de la ciudadanía y a veces lo queremos encuadrar o encapsular solamente en el ámbito político y no, o sea, hay muchos espacios y vemos a muchos hombres y mujeres en Nuevo Laredo que participan permanentemente en diversos organismos que están apoyando grupos y sobre todo segmentos de las personas con necesidades y con oportunidades
que cada vez son más recurrentes. Voy a regresar contigo, estamos, recuerde usted, con Enrique Álvarez de Castillo Rojas, participando con nosotros con un tema que de pronto se ha puesto muy de moda y que quisiera que nos aclarara qué es la participación ciudadana. Recuerden, estamos en Cuadro Rojo como todos los viernes y al igual que en su periódico Líder Informativo lo podrá ver en la versión impresa del suplemento político de Cuadro Rojo. Para quien nos está viendo en Matamoros en 10 TV Río, al igual que los que están en las redes sociales junto con nosotros, recuerden nuestra línea líder es 867-711-2222, al igual que por Twitter, @_TV, Facebook, nos puede poner un like ahí en Líder TV, al igual que nuestras cuentas personales, David Dorantes en Twitter y en Facebook son igual. Recuerde, esta es la televisión online más activa de Tamaulipas. Enrique, ¿qué es la participación ciudadana? La participación, bueno, hay varias definiciones, pero creo que la parte más esencial es el interés de formar parte de las decisiones, el interés de crear esquemas donde se puedan desarrollar el ser humano. No solamente en el ámbito académico, cultural, deportivo, sino finalmente la participación ciudadana tiene que ver con el convivir, con el compartir con los demás, y creando una sinergia se logran grandes espacios de mejora continua, que a veces es difícil. Ahí es difícil lograr el convencer, lograr el interesar en participar. Comentamos ahorita el caso de los jóvenes, pero también el sector empresarial, no solamente el dejarle todo al gobierno. Si bien es cierto, de acuerdo al artículo 24 y 25 constitucional, el Estado, el gobierno es el responsable de conducir el ámbito social y el ámbito económico, pero no todo se lo podemos dejar al gobierno federal, estatal o municipal. Tiene que existir una convivencia, y esa convivencia tiene que ver con el opinar, el trascender, sobre todo en lo que es la parte de las opiniones y sobre todo en la parte de la propuesta. La propuesta es fundamental. No podemos mantenernos aislados ni al margen de lo que esté pasando. Pero también es culpa de un pasado muy paternalista de los gobiernos pasados, ¿no? Y de una comodidad también a veces ciudadana, es decir, yo no participo porque no estoy de acuerdo. Pues precisamente cuando no estás de acuerdo es cuando debes de participar, cuando debes de externar tus opiniones y tus propuestas. Déjame, porque te digo, son varias preguntas. Dice Flor de Loto, para el señor Enrique, ¿me puede decir qué organismos existen en la ciudad que representen a los ciudadanos y que no sean partidos políticos, que elaboren proyectos o planes de visión a largo plazo para el desarrollo de la ciudad? Mira, en el caso de la planeación de las ciudades, existen varios institutos. Por ejemplo, en el caso del Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, es un instituto gubernamental, una entidad gubernamental que busca esa parte de la planeación de mediano y largo plazo de la ciudad. En Nuevo Laredo también existe el Instituto Municipal de Planeación y Desarrollo Urbano, que a través de los años ha estado regulando el plan de desarrollo, sobre todo de infraestructura, y pues finalmente los sectores económicos juegan un papel importante. Nuevo Laredo, la actividad preponderante es la parte del comercio exterior, y en este caso la Asociación de Agentes Aduanales y lo que es la Central de Servicios de Carga, que representan a los transportistas, pues de igual forma son propositivos y ellos defienden en forma importante su sector económico porque es el generador del empleo. Aquí lo que es importante es entender que no son ellos y yo, ustedes y yo, sino la participación ciudadana va en el contexto de que somos todos. A veces escuchamos a los industriales, los comerciantes en la Cámara de Comercio, en Canacintra, en Codeín, en Amelac, Coparmex. Y Coparmex, naturalmente, pero finalmente es crear condiciones entre todos, y la ciudad es más competitiva, pues va a haber una mayor oportunidad de crear fuentes de empleo. ¿Y por qué participar? Bueno, pues cuando existen fuentes de empleo, se crean condiciones para que una persona
cuando una persona tiene empleo, no solamente eleva su autoestima, sino tiene la capacidad de llevar educación, salud, la parte inclusive de cultura, de espacio, de seguridad a la familia. Entonces, ¿por qué a veces los organismos empresariales luchamos tanto por crear condiciones para la creación de empleo? Pues finalmente no es los empresarios que quieren hacer negocio, sino es también el buscar que existan más personas que tengan un mejor nivel de bienestar para aumentar el mercado interno y hacer más negocio y crear más fuentes de empleo. A veces estamos envueltos en un torbellino de falta de participación ciudadana, cuando lo debemos de crear es un círculo virtuoso de participación ciudadana. Entonces, el cambiar esos paradigmas no ha sido fácil. En el pasado encontrábamos organismos y personas que participaban activamente en el desarrollo económico de la ciudad, en el desarrollo cultural, en el desarrollo social. Y ahorita comentábamos la parte de los programas económicos que hay a veces en muchas de las casas. Esos nos limitan a enfocarnos en ello, en cómo llevar el sustento a la casa y cómo poder vivir un poco mejor. Pero es muy importante el crear condiciones para poder vivir mejor en el futuro, no solamente ir sobreviviendo en el día a día. Se nos está acabando el tiempo. No quisiera, nomás voy a mencionar, Alexa Herbal pregunta, ¿la participación ciudadana está fundamentada en alguna ley o reglamento donde se indique qué se tiene que hacer? Alexa Alcalá pregunta si los candidatos tienen un mecanismo para hacer propuestas formales como proyectos o programas. Y bien, hay otras preguntas. No quisiera cerrar este programa sin antes preguntarte, rumbo a la elección que vamos a vivir en el 2012, vimos cómo de pronto la sociedad de otros lares que tendrán usos y costumbres muy diferentes a la mexicana, pero vimos cómo de pronto en Inglaterra se movió, en el sur de África se han movido la juventud y la participación ciudadana en lo general a través de las redes sociales, unos por el BBM de BlackBerry, otros por el Twitter, otros por el Facebook. Bueno, el Facebook ha sido tema de debate, todavía sigue siendo tema de debate si en China se abre o no se abre el Facebook y si va a haber filtración de información o no. Han derrocado gobiernos y sistemas políticos la participación ciudadana. ¿Tú cómo avisoras el domingo 1 de julio a nivel general con esta participación ciudadana, que hoy, por lo pronto, en este momento, México es el tercer país con más afluencia en Facebook a nivel mundial y es el segundo a nivel mundial de Twitter? ¿Tú cómo crees que se va a dar la elección con esta participación? ¿Vamos a pasar del tuitazo al votar o se va a quedar en puro tuiteo? Va a depender de la confianza que creen los partidos políticos, los candidatos, pero lo que sí considero que en relación a elecciones pasadas, caso reciente 2009, 2006, 2003, que son elecciones federales, está por primera vez en un contexto muy diferente. Vemos por una parte los medios electrónicos cerrados, en una legislación que no va a la vanguardia de los tiempos políticos, porque finalmente está cerrada la parte de tener acceso a lo que es medios electrónicos como televisión y como radio. Los techos financieros que manejan o que se van a manejar en las campañas políticas están muy limitados, alrededor de 820 y tantos mil pesos del tope de gastos de campaña en una diputación federal. Entonces, la herramienta y la salida que se va a dar seguramente vamos a hacer a través de las computadoras, a través del Face, a través de todas las diferentes redes sociales, las páginas. Va a ser un vínculo muy importante que creo que por primera vez lo vamos a ver en un proceso de elecciones como no lo habíamos visto anteriormente. ¿Tú crees que sí va a haber activismo? Yo creo que sí, va a ser demasiado en la parte de el acceso a las redes sociales, pero lamentablemente muy radicalizado en cierto segmento de la población que tiene acceso a las computadoras y que realmente pues es un porcentaje, sobre todo en Nuevo Laredo, es un porcentaje realmente bajo y que no representa realmente el 100%, una cantidad razonable estadísticamente hablando de
de la opinión de la ciudadanía. Entonces se está quedando una parte importante de la ciudadanía sin expresarse. Entonces eso va a ser el gran reto que los partidos políticos, de los candidatos, deben de fomentar y crear esos espacios. Porque finalmente la opinión ahí está. O sea, el fenómeno que vemos ahorita en Facebook con las nuevas generaciones son el reflejo de que existen los vínculos y los vehículos de comunicación. Las inquietudes las teníamos tú y yo y las tenían nuestros padres, pero no existían estas herramientas que hoy en día existen y que debemos de buscar utilizarlas adecuadamente. Insisto, transitando de la crítica, del señalamiento, de la protesta a la propuesta. Muy bien, se nos queda también otra pregunta, una inquietud que una usuaria decía, que por qué no te ha visto como candidato político en alguna elección. Eso lo trataremos en un segundo programa, sobre todo para hablar de la participación ciudadana y las candidaturas ciudadanas más en cierne. Mientras tanto, muchas gracias por habernos acompañado como todos los viernes. Les recordamos, tenemos una cita aquí en Cuadro Rojo, en la televisión online más activa de Tamaulipas.